¿Qué pasa cuando el miedo parece superarnos? ¿Cómo podemos controlarlo cuando se convierte en una sombra que nubla nuestras decisiones y limita nuestras acciones? En este video, te revelaré un método efectivo para enfrentar el miedo, utilizando una poderosa herramienta que está justo delante de nosotros. Prepárate para descubrir cómo cada letra de la palabra, miedo, encierra la clave para recuperar el control y liberarte de sus ataduras. No te pierdas este revelador secreto que cambiará la forma en que enfrentas tus temores. Quédate hasta el final para desbloquear el poder de este método y comenzar tu viaje hacia una vida sin límites. Comencemos. Experimentamos miedo ante una situación que nos resulta amenazante, es decir, que nos puede poner en grave peligro. Esto nos sirve para ponernos a salvo, desencadenando una respuesta que se llama lucha o huida. Seguro has oído hablar en estos casos cuando una persona tiene miedo, experimenta cambios fisiológicos que lo llevan a enfrentarse a la situación o huir de ella dependiendo de la capacidad con la que se visualice hacerle frente. Es una necesidad. Es un proceso evolutivo que hemos desarrollado para ponernos a salvo, por lo tanto es una respuesta completamente natural. Ahora podemos apreciar la diferencia entre el miedo y la ansiedad. Frente a la ansiedad, nosotros nos estamos anticipando a la respuesta o a la situación que nos está generando esa amenaza, por ejemplo, a la idea de que algo va a salir mal o de que no vamos a encontrar con algo que no nos gusta. Mientras que el miedo se manifiesta ante esa expectativa cuando lo tenemos enfrente. En una situación que nos genera esa amenaza de forma viva y nos genera estas ganas de evitarla. Hay miedos muy específicos, pero en general todos sabemos qué es el miedo, todos lo hemos experimentado alguna vez. Hay situaciones en las que se sale de control, por ejemplo, con alguna fobia particular, muy específicas, como algún animal o incluso la fobia social, pero esos son solamente casos extremos. Todas las personas manifestamos y tenemos presente en nuestro día a día nuestros temores. Hay dos factores que producen el miedo. El primero es el objeto o la situación que produce el miedo y el segundo es el pensamiento al que estas dos cosas está asociado. Por ejemplo, si mi miedo es hablar frente a un gran grupo de personas, el pensamiento al que está asociado es que no voy a ser capaz de hacerlo, poniéndome en una situación donde solamente haré el ridículo. No tenemos en cuenta la posibilidad de prepararnos, concentrarnos, elevar nuestra energía antes de la exposición. El nivel de amenaza que nos produce una situación que nos genera miedo está determinada también en dos factores. El primero es el nivel de estrés que percibimos de la situación y el segundo es la capacidad, la autoeficacia para resolverla. Por ejemplo, al aprender a conducir, lo podemos percibir como una amenaza muy seria al momento de estar aprendiendo, mientras está colocándote al volante. Estas dos cosas producen una gran sensación de miedo. Sin embargo, mientras más nos exponemos a la situación de conducir, el estrés va a reducirse y el nivel de eficacia va a incrementarse de tal modo que llegue un punto donde el manejar ya no produzca el miedo. Ya conocemos el miedo y sus desencadenantes, entonces pasaremos a los 5 consejos para vencerlo. Utilizaremos la palabra miedo para recordarlo. Con la letra M, mejora la conciencia sobre lo que significa tener miedo. Esta es una respuesta natural que todas las personas experimentamos, no hay nadie en el mundo que no presente esta sensación a pesar de adquirir mucho conocimiento en la situación, nunca vamos a dejar de experimentarlo. Piensa en un deportista de alto rendimiento, no importa cuántas veces se haya enfrentado a la situación, el miedo seguirá ahí, siempre habrá ese nivel de estrés, de amenaza que le impulsa a enfocarse y a seguir trabajando de tal modo de no sentirse una persona débil. Al contrario, lo que evaluamos es el avance en la relación sana para superar esta barrera. El paso 2 es la letra ID, identifica tus pensamientos automáticos asociados a la situación de miedo. Los pensamientos automáticos son frases breves y cortas que aparecen rápidamente en nuestra conciencia y que las tomamos como algo prácticamente natural. Muchas veces nos dicen cosas como tú no puedes, aléjate, las cosas van a salir mal. Es importante entonces traer aquí los miedos que generalmente son situaciones aprendidas.
Nosotros aprendimos a tener miedo ante estas situaciones porque dejamos que los pensamientos automáticos y los pensamientos negativos empiecen a dominar la forma en la que nosotros estamos reaccionando al ser conscientes de dichos pensamientos y seremos cada vez más susceptibles de empezar a modificarlos. Desde la teoría de las emociones, los psicólogos dicen que antes que los estados emocionales están nuestros pensamientos sobre estas situaciones, de tal modo que si nosotros pensamos que algo va a salir mal o que debemos tener miedo ante determinadas situaciones, pues, efectivamente nuestra respuesta fisiológica va a ser de miedo. Pensemos en la letra E, es de enfocarse en cambiar tus pensamientos automáticos. La característica de estos pensamientos es que suelen ser bastante irracionales, tienden a ser muy absolutos, donde todo es blanco o negro, todo tiende a ser bastante extremo, yo nunca, yo siempre, suelen tener muchos sesgos ante las situaciones, para que todas sean percibidas como totalmente negativas o totalmente positivas, entonces no nos permiten entrar en un pensamiento más sabio, donde podemos ver que no solamente las cosas son blancas o negras, sino que hay una serie de matices. Esto nos impide ver el aprendizaje en esas situaciones que no nos gustan o que nos generan miedo. Como los pensamientos automáticos pasan rápido, nos parece que son algo innato. Sin embargo, nosotros nos podemos enfocar en darnos cuenta de ellos para empezar a modificarlos, y que si nuestra mente nos dice que esto es totalmente negativo o que siempre nos va a salir mal, nuestra mente más racional, más terapéutica nos empieza a invitar a darnos cuenta de que aunque nos dé mucho miedo, puede ser que las cosas no salgan tan mal, e incluso si salen mal, pueda aprender de ello. La siguiente letra es la D, de disciplina. Disciplina tu mente. La misma está construida en base a esquemas que hemos ido forjando poco a poco a través del tiempo. Estos esquemas se han vuelto automáticos e incluso tareas arduas y difíciles. Mentalmente tú ahora las puedes llevar a cabo sin mucho trabajo. Piensa por ejemplo en todo el tiempo que te costó aprender a leer y sin embargo ahora es un proceso sumamente fácil. Prácticamente no requieres gasto energético ni siquiera atención para llevarlo a cabo. Así tu mente genera los esquemas y tú aprendes a que hay que tenerle miedo, ya que a veces no suena tan lógico que haya cosas a las que debemos temer. Las cosas que ni siquiera cuestionamos. En el libro Hábitos Atómicos, nos muestra cómo incorporamos mecanismos de pensamientos y todas aquellas acciones mecánicas que desarrollamos, como encender la luz, cerrar o abrir una canilla, vestirnos o caminar. Pero si disciplinamos la mente, comprobamos que esos miedos son aprendidos. Ahí es donde se comienza a trabajar en las respuestas automáticas de miedo. Se pueden cambiar por respuestas más saludables, de mayor confianza frente a las situaciones que antes nos generaban miedo. Con el tiempo se volverá algo constante, pronto actuaremos sin miedo volviéndose algo automático, aunque de inicio haya costado bastante. Trabajo. Piensa en todo el tiempo invertido para decir que algo causa miedo, ahora empezar a cambiarlo pues te costará trabajo, tiempo y también disciplina. La última, la letra es la O, de olvidar. Se trata de olvidar tu comportamiento anterior. Antes lo hacíamos con temor frente a las situaciones. Tomemos la experiencia y utilicemos como un factor de aprendizaje. Estas son algunas maneras distintas de hacerle frente a las situaciones que nos generan miedo, poco a poco cada uno a su ritmo se irá modificando el nivel de amenaza percibida ante determinada situación, bajando el nivel de autoeficacia para hacerle frente a esas situaciones. Lo importante no es dejar de tener miedo, sino de que ese miedo no nos paralice todas las veces. ¿Te has atrevido a enfrentar tus miedos? Comparte tu experiencia y forma parte de nuestra comunidad valiente. Deja tu señal de valor en los comentarios abajo y únete a la conversación. Tu historia inspira.